Hola chicos, llegamos al último módulo que me toca compartir con ustedes, que es el de patología ósea, los casos microscópicos. Tengan presente que en lo que es la patología ósea es muy importante recurrir no solamente a la microscopía, sino que realmente es un trabajo conjunto. El hacer el diagnóstico de una lesión ósea es un trabajo conjunto entre el anatomopatólogo, el imagenólogo, ya que las imágenes son claves para poder llegar a un diagnóstico correcto, y obviamente los datos clínicos del paciente. Bueno, en principio vamos a repasar rápidamente los constituyentes del tejido óseo. Sabemos que tenemos un hueso de tipo compacto, el hueso cortical, y tenemos también otro tipo de tejido óseo que es el hueso esponjoso con las trabéculas óseas, y por supuesto es el hueso que contiene la médula ósea hematopoyética. En la formación del hueso a nivel celular hay diferentes tipos celulares. Acá en esta diapositiva vamos a resaltar a los osteocitos, que son el resultado de la maduración de los osteoblastos, células que tienen como función la formación de esta matriz ósea. Y los osteoclastos, que son células multinucleadas, células grandes, que en general se van a disponer en la periferia de las trabéculas óseas y cuya función es llevar adelante la remodelación del hueso en diferentes etapas de este tejido. Bueno, acá tenemos otra diapositiva donde vemos parte de esta matriz que se osifica, esta matriz ósea de hidroxiapatita. Vemos a los osteoblastos, que son las células maduras, que son células productoras de dicha matriz, y que a medida que va madurando la matriz y se va calcificando, van a quedar atrapados dentro de esta matriz ósea y van a ser inactivos, transformándose en la variante celular conocida como osteocitos. Otra vez tenemos los osteoclastos, que son estas células de aspecto macrofágico y de función macrofágica, que son multinucleadas, son grandes y que se van a encontrar siempre dispuestas en la periferia de las trabéculas óseas, justamente porque su función va a ser llevar adelante la remodelación en situaciones tanto fisiológicas como patológicas. Otra imagen donde vemos perfectamente alineados en la periferia de esta matriz ósea y produciendo esta matriz a los osteoblastos, que son células de aspecto plasmocitoide con un citoplasma amplio, ya que son células que son productoras. Y hacia abajo tenemos estos osteoblastos que, una vez que quedan dentro de esta matriz, son inactivos y se convierten en la variante celular llamada osteocito. Bueno, y acá tenemos a los osteoclastos en acción, reabsorbiendo esta matriz. Recuerden que hay diferentes patologías que estimulan a estas células osteoclásticas, que se ven sobre todo en algunas alteraciones endocrinas, y estas células pueden formar también lesiones pseudotumorales, como el tumor pardo del hiperparatiroidismo, justamente llevando adelante su función principal, que va a ser la reabsorción del hueso. Recuerden, son células grandes y células multinucleadas. Bueno, ya para entrar de lleno en el tema que nos ocupa en este trabajo práctico, vamos a hablar particularmente hoy de los tumores óseos. Y sabemos que los tumores óseos tienen una clasificación histológica que va a ser de acuerdo a la matriz que van a producir. Si esta matriz es ósea, si son tumores formadores de hueso, van a ser
tumores de tipo osteoblásticos, y si la matriz que forman es cartílago, van a ser tumores condroblásticos. Serían las diferencias principales dentro de las neoplasias óseas. Y también, obviamente, como todos los tumores en toda la economía que ustedes ya han visto, se van a clasificar de acuerdo a su comportamiento como benignos y malignos. Obviamente acá no está puesto, pero siempre aparece este tercer grupo, que son los tumores de potencial maligno incierto, que son aquellas neoplasias en las cuales no se tiene la certeza de cómo se van a comportar. En general van a ser tumores que pueden recurrir localmente, pero que no tienen la capacidad de metastatizar. Y este tercer grupo entonces son los tumores de potencial maligno incierto, que también están en las clasificaciones de los tumores óseos. Entonces, nuevamente tenemos los tumores y las lesiones, que las podemos clasificar de acuerdo a su comportamiento como lesiones benignas, es decir, aquellas que van a ser simplemente masas ocupantes de espacio, y esto va a ser la sintomatología que van a provocar de acuerdo a la localización a donde estén. Y por otro lado tenemos los tumores malignos, y ya adentrándonos en los que son los tumores malignos, están aquellos primarios, es decir, que se van a originar en constituyentes del hueso o del cartílago, como veíamos, los condroblásticos y los osteoblásticos. Tenemos también los tumores secundarios, que son aquellas neoplasias que se pueden desarrollar sobre una patología preexistente. Por ejemplo, en el caso de los tumores óseos, la osteomielitis, es decir, un proceso inflamatorio crónico de larga evolución, puede ser un factor predisponente para el desarrollo de tumores óseos y que serían secundarios a ese proceso inflamatorio. También la enfermedad de Paget es otra patología que puede terminar en la transformación de un sarcoma óseo. Y también tenemos el tercer grupo, que son los tumores metastásicos. Ustedes saben, ya que veníamos estudiando en toda la economía, que el hueso es asiento frecuente de metástasis. Entonces, también sabemos que es mucho más frecuente a nivel óseo un tumor metastásico o un tumor de origen hematopoyético que un sarcoma primario de hueso. Es otro aspecto que ustedes tienen que tener presente a la hora de plantearse los diagnósticos diferenciales en patología ósea. Bueno, y ya pasando al primer caso, esto nos sirve para ejemplificar lo que les decía antes, que en patología ósea es fundamental tener la imagen radiológica de la lesión. Esto nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Entonces, tenemos la imagen radiográfica, tendríamos que tener también los datos clínicos, porque obviamente va a variar si estamos hablando del grupo pediátrico o si estamos hablando de un paciente adulto o de un paciente anciano. Entonces los datos clínicos, sobre todo en relación a la edad del paciente, también son fundamentales, y después veremos la imagen histológica. En cuanto a la radiología, vemos que estamos en presencia de una lesión a nivel del húmero. También podemos inferir por esta imagen radiológica que se trata de un paciente joven, ya que el cartílago de crecimiento no está cerrado. Entonces, si bien no tenemos el dato clínico de la edad, lo podemos inferir por esta radiografía. Y nos llama la atención la presencia de una lesión tumoral expansiva. Es importante ubicarla dentro del compartimento óseo, y en este caso esta lesión va a estar ubicada en la metáfisis ósea. Ese es otro dato muy importante porque varían las diferentes lesiones, y vemos que es una lesión expansiva que sin embargo no está destruyendo la cortical del hueso, que tiene un aspecto como apolillado, o lo que se denomina en vidrio esmerilado, hacia el interior de la lesión, y que distiende todo el compartimento óseo, tanto medular
como cortical, si bien no erosiona la cortical y no hay alteraciones objetivables a nivel del periósteo. Entonces, ya teniendo el dato clínico de que es un paciente joven por la falta de cierre del cartílago de crecimiento, teniendo el dato radiológico de que es una lesión expansiva, sin ruptura de la cortical, por lo tanto impresiona como una lesión de características benignas en la radiología, que tiene este aspecto característico en vidrio esmerilado, la placa, y que además está localizada a nivel de la metáfisis, podemos pasar a observar lo que vemos en la histología. Y si nosotros observamos, acá tenemos una lesión con formación de trabéculas óseas. Estas trabéculas van a ser de hueso inmaduro, ya que hacia el interior de dichas trabéculas podemos observar células que son osteoblásticas, son células generadoras de matriz. También podemos ver que estas trabéculas se encuentran inmersas en un tejido fibroblástico y además que la forma de las trabéculas es una forma anómala. Esto es lo que se denomina trabéculas en letras chinas, ya que adquieren diferentes patrones sin seguir el aspecto normal de la osificación endocondral. Pasamos a una imagen a mayor aumento y vemos nuevamente hacia el interior de estas trabéculas, de esta matriz osteoide, que estamos en presencia de células productoras, son células con abundante citoplasma y células con un núcleo activo. Estas trabéculas entonces van a estar inmersas en una matriz fibroblástica también bastante celular, y recuerden la formación particular de estas trabéculas en tipo en letras chinas. Lo que nosotros observamos acá es un tejido proliferante, formador de hueso, pero que es un tejido de características inmaduras. A mayor aumento aún, otra vez, estas trabéculas con esa matriz osteoide, con células activamente productoras, tienen periféricamente también la presencia de osteoblastos y inmersas en esta matriz fibrosa ricamente celular. El diagnóstico con estas alteraciones macroscópicas a nivel de la radiografía, con la histología que es característica, es el de una displasia fibrosa. ¿Y dónde nosotros ubicaríamos a la displasia fibrosa? La displasia fibrosa estaría dentro de lo que llamamos lesiones pseudotumorales en el hueso, ya que se trata de una alteración que simula una lesión neoplásica. ¿A qué corresponde histológicamente? Sería como una detención del desarrollo óseo, pero sí vamos a ver que en esta detención del desarrollo vamos a tener presencia de todos los componentes que forman el hueso. Y es lo que veíamos, lo repasamos, hay una proliferación de tejido fibroso y trabéculas óseas inmaduras con este patrón característico en letras chinas. Sabemos que la displasia fibrosa puede presentarse de manera esporádica, en general comprometiendo un solo hueso, y es lo que llamamos displasia fibrosa monostótica. Puede presentarse en múltiples huesos, y son las displasias fibrosas poliostóticas, o asociada a determinados síndromes genéticos, y entonces será una displasia fibrosa sindrómica. Se va a dar sobre todo en los niños, que es lo que veíamos clínicamente en este paciente que no tenía cierre del cartílago de crecimiento, y la aberración genética que vamos a tener va a ser mutaciones en ganancia del gen GNAS1 con una proteína G2 activa que va a estimular la proliferación celular. Si ustedes recuerdan, esta misma mutación también la vamos a poder tener en algunos adenomas hipofisarios. Bueno, entonces, siguiendo con la clínica, veíamos que afecta a los chicos. Recuerden que puede ser monostótica, poliostótica o sindrómica. Las localizaciones más frecuentes van a ser en el fémur, en la tibia, en los maxilares, en el cráneo y en el húmero, como el caso que se presenta aquí.
sabemos que cuando es poliostótica, en alrededor del 50% de los casos va a comprometer el cráneo, por eso siempre es importante tenerla presente en estas localizaciones. Y en la radiografía tiene una imagen radiolúcida, este hueso de aspecto en vidrio esmerilado, es intracortical, multiloculada y hay una esclerosis ósea rodeándola sin disrupción de la cortical y sin disrupción del periósteo. Bueno, este es el siguiente caso. Es una lesión que la vamos a tener en el extremo distal del fémur. La localización también va a ser a nivel de la metáfisis ósea. Este es un paciente donde no se observa claramente el cartílago de crecimiento, por lo tanto inferimos que este paciente tiene un cierre del cartílago de crecimiento. Y sí llama la atención a nivel de la cortical que se observa una lesión de aspecto pediculado, de aspecto polipoide podríamos decir, que es radiolúcida y que se encuentra entonces emergiendo de la metáfisis femoral. Bueno, acá tenemos la resección quirúrgica de dicha lesión, donde si nosotros comparamos con lo que veíamos en la imagen radiológica, lo que vemos a la izquierda sería la base de implantación de esta lesión, que es de donde estaba pendiendo de la metáfisis femoral. Este sería el pedículo, la parte central, y después hacia la parte externa, en la derecha de la diapositiva, tiene este aspecto polipoide, que si ustedes observan tiene una coloración brillante, nacarada, bien blanquecina, que es de aspecto cartilaginoso. Esta es la imagen histológica y es una imagen histológica característica. Lo que vemos hacia arriba es un tejido cartilaginoso. Este tejido cartilaginoso, este capuchón de cartílago que se define clásicamente, correspondería al área polipoide más externa de la lesión, y hacia abajo lo que se comienza a observar es una osificación de tipo endocondral. Entonces estamos en presencia de una lesión que es de origen cartilaginoso y que tiene un componente de osificación normal. Otra imagen histológica, fíjense hacia arriba tenemos esta estructura cartilaginosa, este capuchón cartilaginoso que se denomina, y hacia la parte inferior va sufriendo la osificación endocondral. A este tipo de lesiones también se le denomina exóstosis osteocartilaginosa u osteocondroma, justamente porque el nombre exóstosis osteocartilaginosa involucra todos los componentes de esta lesión. Es una lesión de origen cartilaginoso, es una de las lesiones óseas más frecuentes y se va a dar en individuos llegando al final de la adolescencia y principios de la vida adulta. Y esto tiene que ver justamente con el cierre de los cartílagos de crecimiento. Se plantea que este tipo de lesiones podría tener origen en una evaginación del cartílago de crecimiento y que después sigue su maduración normal. Otra imagen, acá lo que vamos a señalar es justamente este cartílago maduro que va a sufrir una osificación de tipo endocondral como si fuera un hueso de características normales. Así que vemos cómo se van alineando los condrocitos y se van produciendo la osificación y la calcificación de los mismos hacia el centro de esta lesión, y que va a estar rodeada por este capuchón cartilaginoso que también tiene características típicas. Entonces, a esta lesión la vamos a ubicar dentro del grupo de los tumores formadores de cartílago de comportamiento benigno. Como les decía antes, es el tumor benigno óseo más frecuente.
También recuerden que en el hueso son muchos más frecuentes los tumores benignos que los malignos, y de los benignos este va a ser el más frecuente. Se le va a llamar también exóstosis, con esta cubierta de cartílago y el pedículo óseo, ya que va sufriendo la osificación endocondral. Pueden ser solitarios en la segunda y tercera década, pueden ser también múltiples, presentándose con un cuadro sindrómico, con síndrome de exóstosis, y los lugares más frecuentemente comprometidos van a ser las metáfisis de huesos largos, principalmente a nivel de la rodilla, como el caso que nosotros veíamos en este paciente, y el origen, como también les decía, se postula que puede estar en el evaginaciones del cartílago de crecimiento que sigue su desarrollo normal. Bueno, pueden ser a nivel macroscópico, sésiles o pediculados. El caso que nosotros vimos era pediculado. Los tamaños oscilan entre 2 y 20 centímetros. Están formados por un cartílago maduro, si bien está desorganizado. Hay osificación endocondral hacia el pedículo, hacia el interior de la lesión, y se curan con cirugía. En los casos sindrómicos, aunque es muy raro, pueden evolucionar a condrosarcomas, en los casos múltiples o sindrómicos. Bueno, pasamos al siguiente caso. Acá estamos otra vez en presencia de una radiografía a nivel de la rodilla. Se trata de un paciente adulto, ya que no vemos cartílago de crecimiento, y vemos claramente a nivel de uno de los cóndilos femorales una lesión osteolítica con un centro claro, bien delimitada, ovoidea, que se ubica, y esto es importante, a nivel de la epífisis. Ya la vemos en el extremo distal del hueso. Osteolítica, en sectores tiene un reborde escleroso y en otros está muy difuminado lo que es la cortical ósea. Bueno, en este caso vemos la resección quirúrgica de la lesión. Resalta nuevamente que el cierre del cartílago de crecimiento, por eso vemos que se trata de un paciente adulto, clásicamente una mujer, es más frecuente en mujeres este tipo de lesiones, que compromete la epífisis de un hueso largo, en este caso el fémur, como se produce la ruptura a nivel de la medular, de todo el parénquima óseo, y hay ciertas áreas donde hay disrupción de la cortical del hueso. Es una lesión con una coloración parduzca, si bien tiene áreas hemorrágicas y tiene otras áreas claras, no se observa claramente que haya presencia de matriz ósea ni de matriz cartilaginosa. Bueno, y esta es la imagen histológica de esta lesión, que si ustedes recuerdan, cuando hablábamos un poco del origen de los tumores óseos, decíamos que había algunos que eran formadores de matriz ósea y eran osteoblásticos, otros que eran formadores de matriz cartilaginosa y eran los condroblásticos, como el ejemplo que vimos ahora, pero en este caso estamos en presencia de un tumor que no está formando ningún tipo de matriz. Está constituido por un tejido fibroso con células fusadas, abundantes, sobre el que se encuentran insertas numerosas células gigantes multinucleadas. Lo importante de estas neoplasias es que estas células gigantes presentan mucha cantidad de núcleos. Son diferentes a las células gigantes multinucleadas que teníamos, por ejemplo, en un granuloma tuberculoso o a una célula gigante de tipo cuerpo extraño. A diferencia de ese tipo de células gigantes, estas células gigantes tumorales presentan realmente miles de núcleos. Y también lo que es característico es que se encuentran inmersas en un tejido fibroblástico, un tejido fibroso bien celular de fondo, y que las características nucleares de las células, tanto de las células de fondo de este tumor como de las células gigantes multinucleadas, van a ser semejantes. Acá tenemos a mayor aumento, otra vez estas células gigantes
son células con mucha cantidad de núcleos. Recuerden que los núcleos de esta matriz de sostén de estas células van a ser iguales a los de las células gigantes. Y lo que se sabe que las características de estas células, que son células osteoclásticas, es decir, son células con capacidad de destruir el hueso, ya que el osteoclasto es una célula con capacidad de fagocitosis para la remodelación del hueso. En este caso son células tumorales, pero que van a tener la posibilidad de llevar adelante la misma función, es decir, la reabsorción del hueso. Por lo tanto, lo que vamos a tener es una lesión hemorrágica donde hay lisis ósea. Bueno, a esta lesión, de manera muy ocurrente, se le denomina tumor de células gigantes u osteoclastoma. Este tumor es el que se encuentra dentro de la característica, dentro del cuadro, digamos. Son lesiones que no las podemos definir como malignas ni benignas, sino que son de potencial maligno incierto. Son lesiones que localmente van a ser agresivas, ya que producen la lisis ósea importante. Además, son lesiones que una vez que se lleva adelante el tratamiento mediante el curetaje, tienen hasta un 40 o un 50% de los casos van a recidivar, y además también se las denomina de potencial maligno incierto porque hay un porcentaje de estas lesiones que pueden llegar a metastatizar. Se van a dar en el rango etario entre los 20 y los 50 años como parte de la clínica, y recuerden que van a comprometer la epífisis de huesos largos, particularmente la rodilla. La imagen radiológica que vimos de este tipo de lesión es característica. Pueden semejar una artritis. ¿Por qué? Porque se van a presentar con dolor, como muchos de los tumores óseos destructivos, van a producir dolor local, fracturas patológicas, puede haber otra vez dolor y puede haber tumefacción en el área donde está el tumor. Bueno, entonces, este tipo tumoral, osteoclastoma o tumor de células gigantes, se va a dar por una proliferación de precursores de osteoblastos que van a segregar el RANKL. Esto va a llevar a la proliferación de osteoclastos. Recuerden que son estimulados por la secreción de RANK, y los osteoclastos van a llevar adelante la reabsorción y destrucción ósea. Se va a dar en la epífisis, y lo que les decía antes, potencialmente puede llegar a recurrir en el lugar donde se produjo poscirugía y puede llegar a dar metástasis. De allí lo del potencial maligno incierto. También recuerden que estos tumores no son formadores de hueso y tampoco de cartílago. Bueno, el siguiente caso, acá tenemos una lesión a nivel de la tibia. Se trata probablemente de un paciente joven porque claramente se observan los cartílagos de crecimiento, y se observa entonces a nivel de la tibia una lesión que tiene un aspecto entre lítico y blástico, ya que tiene áreas de aspecto algodonoso y otras áreas más líticas. Es una lesión que está comprometiendo la cortical, porque nosotros vemos aquí un levantamiento del periósteo, se ve como una duplicación del periósteo, y que tiene también un aspecto permeativo hacia la medular del hueso, y que se localiza también nuevamente en la metáfisis, respetando el cartílago de crecimiento. Acá tenemos la imagen macroscópica. Esta lesión es muy frecuente que se presente en la localización de la rodilla. Se va a dar con un pico etario bimodal. Es más frecuente en la adolescencia, alrededor de los 20 años, hasta los 20 años es la edad a la cual se presenta, en general después de los 10 y hasta los 20 años, y también puede presentarse en individuos viejos secundario a otras patologías.
Fíjense que si nosotros venimos observando la cortical del hueso desde abajo, llega un momento donde esa cortical se borra y tenemos por afuera de la cortical una reacción perióstica importante que va a delimitar un triángulo entre la cortical del hueso y el periósteo que se encuentra levantado. Es una lesión que destruye la cortical, por lo tanto tiene características malignas y que impresiona también comprometer lo que son las partes blandas, pero siempre respetando en la parte superior el cartílago de crecimiento. Esta es la imagen histológica. A la izquierda lo que nosotros tenemos es un hueso reactivo, que va a ser reactivo justamente a la destrucción que va a provocar esta lesión neoplásica. Hay una importante proliferación de células marcadamente atípicas, de aspecto sarcomatoso, son de diferentes tamaños y con una atipía realmente muy importante que ya se observa en este aumento. Y por otra parte, a la izquierda tenemos trabéculas de hueso inmaduro que obedecen justamente a la reacción perióstica reactiva secundaria al compromiso de ese hueso por esta lesión neoplásica maligna. Otra imagen en la cual vemos que estas células neoplásicas atípicas, con núcleos bizarros, con marcado pleomorfismo, hay algunas células con una gran cantidad de citoplasma que son sintéticas, o sea, están sintetizando sustancias, y hay otras con menos citoplasma, y en el medio una característica patognomónica de este tipo de lesión, se ve este material rosado amorfo que lo que es osteoide, y nosotros lo llamamos osteoide atípico. ¿Por qué? Porque este osteoide va a estar rodeado de células cancerosas, de células neoplásicas atípicas, que son las células que lo están formando. Entonces vamos a estar en presencia de un tumor formador de hueso maligno, y que el más frecuente de los tumores formadores de huesos malignos primarios va a ser el osteosarcoma. Entonces estamos en presencia de un osteosarcoma. Entonces lo vamos a definir por la presencia de células sarcomatoides con marcada atipía formadoras de matriz osteoide. Y acá en este caso observamos de nuevo esas células neoplásicas atípicas metidas en el medio de ese material acidófilo claro que es el osteoide atípico. Es una lesión marcadamente destructiva. Fíjense acá a la izquierda tiene un área bien sarcomatoide, con núcleos de diferentes tamaños, con núcleos con marcada atipía, hay aumento del número de mitosis, y en el medio, como un enrejado, se observa la presencia de esa matriz osteoide atípica. Si vemos a la derecha, estamos en presencia de hueso reactivo, que tiene características diferentes, es un hueso que está siendo invadido con características diferentes al osteoide atípico. Y otra vez en el córner inferior derecho de la imagen vemos estas células neoplásicas malignas que están comprometiendo el hueso. También hay presencia de osteoide atípico que va a definir a esta lesión. Otra imagen histológica, nuevamente matriz osteoide atípica y células sarcomatoides. Entonces recuerden, se trata del tumor maligno primario de hueso más frecuente, tiene diferentes variantes histológicas, va a afectar principalmente a individuos jóvenes, por eso es importante la clínica, y se va a presentar como una lesión expansiva, destructiva, con compromiso del periósteo, y con sintomatología local bastante común a todos los tumores óseos, como es la tumefacción local y el dolor. Otra imagen histológica,
Acá vemos nuevamente lo mismo, esta matriz osteoide atípica y la presencia de células sarcomatoides. Bueno, entonces, como dijimos, para resumir un poco, el diagnóstico es el de un osteosarcoma, que es el tumor maligno primario más frecuente de hueso. Afecta a adolescentes, la mayoría son menores de 20 años, es más frecuente en varones. La sintomatología de presentación va a ser el dolor, la tumefacción y otra cosa que es importante son las fracturas patológicas. Hay niños que ante un golpe banal se fracturan y esto pone de manifiesto este tipo de patología. Se va a dar sobre todo en los huesos largos y a nivel de la metáfisis, y las zonas más frecuentes de compromiso van a estar dados en la rodilla, como el caso que presentamos, el 50%, tibia distal y fémur proximal. En cuanto a la radiología de este tipo de lesiones, sabemos que es una lesión que destruye el hueso y a su vez va a haber producción de hueso óseo reactivo, por eso va a tener este patrón mixto que veíamos en la imagen, osteolítico y osteoblástico. Presenta bordes infiltrantes con ruptura de la cortical del hueso y con reacción perióstica, y esto va a formar lo que llamamos el triángulo de Codman, que si bien no es patognomónico, es muy característico del osteosarcoma e indica, siempre que encontramos un triángulo de Codman, que estamos en presencia de una lesión maligna. Lo de la reacción perióstica que decíamos, va a respetar el cartílago de crecimiento, esto también es importante, siempre que lo vemos no va más allá del cartílago de crecimiento y sí puede infiltrar las partes blandas y lo va a hacer a través del área de ruptura del hueso cortical. Bueno, para resumirles un poco la radiología, vemos nuevamente en el extremo distal del fémur, vemos que se trata de un paciente joven porque el cartílago de crecimiento aún no se ha cerrado, el cartílago de crecimiento está respetado y vemos que hay una lesión expansiva, predominantemente osteolítica en este caso, que va a estar rompiendo la cortical, va a levantar el periósteo y va a formar ese triángulo de Codman que es característico y que se va a dar entre la cortical y el periósteo levantado. Recuerden que es muy característico del osteosarcoma, pero no es patognomónico de dicha lesión. Bueno, más imágenes histológicas, acá una lesión bastante osteoblástica por las características de coloración oscura, está infiltrando las partes blandas y se está yendo, la calidad de la imagen no es la mejor, pero si nosotros lo observamos con cuidado vemos que hay presencia de un triángulo de Codman. Recuerden que si bien es más frecuente como tumor primario en los jóvenes, tiene un pico bimodal de aparición y el otro pico va a estar en los individuos adultos y que sobre todo se va a presentar como, cuando hablábamos al principio en la clasificación, como un osteosarcoma secundario y puede ser secundario a otras patologías como es una enfermedad de Paget del hueso o como puede ser en pacientes que han sufrido radioterapia de manera reactiva y secundaria puede también desarrollarse un osteosarcoma. Bueno, otra imagen nuevamente para que ustedes tengan una visión clara de que es un tumor muy agresivo, es un tumor que en un alto porcentaje de casos va a metastatizar. Como todos los sarcomas, ustedes ya lo saben, los sitios primarios de metástasis van a estar dados en el pulmón, es uno de los lugares más frecuentes de metástasis de los sarcomas. Siempre que uno diagnostica un sarcoma hay que ir a revisar los pulmones de ese paciente. Y en este caso vemos cómo podemos comparar la imagen de una resonancia con la resección macroscópica del tumor. En la resección macroscópica vemos claramente la infiltración de partes blandas y vemos tanto en el extremo superior como en el inferior la formación de un triángulo de Codman.
También es importante destacar que el cartílago de crecimiento no está tocado y que es un tumor que se origina en la metáfisis, pero en el caso de esta pieza quirúrgica, dadas sus características permeativas y su característica infiltrativa, está comprometiendo ya en la diáfisis de este hueso largo. Bueno, llegamos al final de este práctico de microscopía y al final de esta cursada virtual de anatomía patológica. Yo como consejo que estudien y que si tienen la posibilidad de rendir el final lo hagan inmediatamente después de la cursada y no duden en pedir ayuda a cualquiera de los docentes ante cualquier duda. Y pronto vamos a estar así pudiendo disfrutar del aire libre, esperemos. Éxitos a todos.